Muy feliz sábado, hermanos. Después de la presentación del pastor José, siento un peso un poquitito más sobre mis hombros. Gracias, pastor José, el pastor David, también que estamos disfrutando estos días aquí en Tucumán. Tenía muchas ganas de conocer Tucumán. No sé si alguno conoce o recuerda a la familia Alurralde, una familia aquí de Tucumán. Tuve el privilegio de estudiar en la universidad, allí teología, con Ariel Alurralde, quien considero mi mejor amigo, y hemos hablado mucho en la época de estudiante, y él siempre, por supuesto, me hablaba de Tucumán. Así que, bueno, para mí es un privilegio poder estar con ustedes aquí y ser la primera iglesia que me va a abrazar, porque así quiero sentirlo, como el nuevo orador del programa Una Luz en el Camino. Me gustaría, antes de comenzar, por supuesto con el mensaje de esta mañana, que podamos tener un último saludo en esta mañana antes del tema, pero quería que lo hagamos de esta manera porque para mí es un saludo muy especial. Siendo chico, así en la iglesia de La Plata, había un pastor que en una oportunidad se paró en el púlpito para predicar y dijo una frase que hasta el día de hoy guardo en mi corazón, y me gustaría que sea el motivo por el cual yo sigo adelante con el ministerio y la predicación de la palabra. Este es un saludo, es una frase que está basada en el Salmo 13:5, por si después ustedes lo quieren leer con más detenimiento. Es una frase muy sencilla, pero me gustaría que la recuerden. Casi que no importa si no se acuerdan del sermón o del tema, pero sí me gustaría que se acuerden de esta frase. Y la frase dice: mi corazón se alegra en tu salvación. Una frase muy sencilla. Mi corazón se alegra en tu salvación. El tú es muy importante porque, por supuesto que nos alegramos por nuestra salvación, pero cuánto más por la salvación de las personas que nos rodean. Tomemos 30 segundos para saludar a quien tenemos al lado, con el puño tal vez, por las razones que ya sabemos. Solo una condición. No vale decir yo también. ¿Se entiende? O sea, yo voy a saludar al que está al lado mío, le voy a decir mi corazón se alegra en tu salvación, y no puede el otro a quien ustedes están saludando, no puede decir yo también. Tiene que decir la frase entera para que la podamos ir grabando en nuestra memoria. Así que 30 segundos, rápido, saluden al que tiene al lado, pues, a lo sumo atrás. Mi corazón se alegra en tu salvación. Traten de no pararse mucho, así no hacemos mucho lío. Mi corazón se alegra en tu salvación. Mi corazón se alegra en tu salvación. Muy bien. Desde aquí adelante he podido escuchar algunas cosas extrañas. Mi salvación se alegra en tu corazón, escuché por allá. Debo decir que nadie se alegró por mi salvación, pero bueno, no importa, al final me ilusioné cuando el pastor José se paró, pero no, mentira. Mi corazón se alegra en su salvación. Mi corazón se alegra en tu salvación. Hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje también que está relacionado con mi infancia, y aquellos que hemos tenido el privilegio de nacer en un hogar adventista tal vez se van a sentir reflejados conmigo. Esta historia habla de un personaje que tal vez cuando dé esta pista muchos de ustedes van a saber de quién vamos a estar hablando, pero era un personaje que tenía un nombre muy peculiar. Y es de suma importancia que recordemos el nombre de esta persona porque le da sentido a todo el libro. Muchas veces seguramente han leído el libro que vamos a repasar en esta mañana, pero estoy seguro que pocas veces lo han leído teniendo en cuenta el significado del nombre de esta persona. Hermana, ¿cómo es su nombre? Patricia. ¿Le puedo pedir que se acerque aquí adelante conmigo? No le voy a preguntar nada de profecías ni nada, no se preocupe. Patricia, si yo le pregunto, imagínense que no conozco su nombre, si yo le pregunto, mucho gusto, ¿cómo es su nombre? Usted me da la mano y me dice... Patricia. ¿Usted qué me preguntaría a mí si no nos conocemos? ¿Cuál es su nombre? Perfecto. Si yo fuera el personaje de esta mañana, el que vamos a estudiar en esta mañana, yo le respondería a Patricia, mucho gusto, mi nombre es Paloma. ¿Sí? Mucho gusto, Patricia. Ya puede tomar asiento. Así era como él se presentaba, porque no solo que el nombre
significaba eso, sino que literalmente eso era lo que sonaba cuando él se presentaba. Hoy vamos a hablar acerca de Paloma. Sin decir nada, ¿cuántos de los que están acá ya saben de qué personaje vamos a hablar? Bien, algunos, hasta un poco tímidos. Bien, ¿cómo comienza la historia de este personaje? Segundo de Reyes, capítulo 14. Patricia, espero acordarme tu nombre de aquí hasta que Cristo venga, así que acordate mío como Santiago, no como Paloma. Primero de Reyes, capítulo 14, aparece por primera vez el nombre de este personaje. Este personaje se encuentra en un momento histórico donde solo basta con ver la seguidilla de reyes que tuvo el pueblo de Israel para entender que era una época de total decadencia. Y llegamos finalmente al versículo 23, donde encontramos que comienza el reinado del rey Jeroboam II. Dicho sea de paso, Jeroboam se llamó el primer rey de Israel, por eso era un nombre del todo especial. Este rey, ustedes lo pueden leer en estos versículos, dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, siguiendo un poco la temática que ya veníamos de los reyes anteriores. Pero a pesar de eso, es considerado el reinado del rey Jeroboam como tiempos de bonanza, como buenos tiempos para Israel. Porque, por ejemplo, ustedes también lo pueden leer ahí, 24 y 25 del capítulo 14, dice, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Versículo 25, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. El mar de Arabá es el mar muerto. Conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo, ¿quién? Jonás. Jonás significa paloma. De hecho, si uno va a los sacrificios que se entregaban en el santuario, todos saben que aparte de corderos se entregaban otro tipo de sacrificios, como por ejemplo jonases, si tendríamos que hacer la traducción hoy en día. En hebreo, paloma se dice Jonás. Y este rey, dentro de todo lo malo que hizo algo bueno y fue extender los límites de Israel. Por eso Jonás, que se dedicaba a ser profeta, esa era su profesión, tuvo que predicar como profeta no solo al rey, sino a todo el pueblo, un mensaje sumamente positivo. Porque el mensaje que Jonás tenía que predicar en ese tiempo para Israel era: Dios nos da la posibilidad de que nuestros límites se extiendan, de que volvamos a ser el pueblo que alguna vez fuimos. Claro, es fácil o difícil predicar un mensaje de este tipo. Siempre que un mensaje es positivo, siempre que tengo que hablar con alguien y decirle algo positivo, no tenemos problema para decirlo, no tenemos problema para expresarlo, no dejamos pasar tiempo. Pero para no extendernos más, me gustaría que ahora sí vayamos al libro de Jonás. Porque es allí donde comienza una historia que se refleja muy cercanamente a tal vez nuestra propia historia. Y más allá de que es una historia súper conocida, yo quiero que en esta mañana podamos descubrir algunos detalles que tal vez a veces se nos pasan de largo y tienen que ver con entender que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Tal vez, cuando hablo de propósito, haya muchos de ustedes, de los que están aquí, que ya estén jubilados, por ejemplo. Y puede pasar que estés pensando, bueno, yo ya cumplí con el ciclo de mi vida, ya cumplí con el propósito de Dios, y no necesariamente me refiero a jubilado del trabajo de este mundo, sino a veces que nos sentimos, o se puede llegar a sentir un poco jubilados de nuestro compromiso con Dios. Miren, sin importar la edad, sin importar lo que hayas estudiado, sin importar si no estudiaste, debemos de una vez por todas comprender que todos tenemos un propósito específico que cumplir. Y el libro de Jonás habla acerca de esto de una manera muy clara. Miren, dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Paloma, hijo de Amitai, diciendo. ¿Qué palabra aparece en el versículo
2 del capítulo 1. ¿Cuál es la primera palabra? Levántate. ¿Ustedes piensan que es casualidad que paloma, la primera palabra que Dios le dice a la paloma sea qué cosa? En realidad, si tendríamos que hacer una traducción más específica, ¿qué expresión podríamos usar? Vuela, paloma, abrí las alas y lo único que te estoy pidiendo, Jonás, es que cumplas con el propósito para el cual fuiste creado. ¿Qué es lo que mejor debe saber hacer un profeta? Profetizar. ¿Qué es lo que mejor debe hacer debe hacer una paloma? Volar. Dios no le estaba pidiendo nada descabellado. Dios le estaba pidiendo que cumpla simplemente con el propósito por el cual Jonás había sido creado. Paloma, levanta vuelo. Y ve a Nínive. No quiero entrar tanto en esto porque nos vamos a extender, pero ustedes saben que Nínive era conocida como la ciudad de la sangre. Era el archirrival de Israel. Y tenemos a un Jonás que había tenido un ministerio profético súper relajado, porque hasta donde habíamos visto hasta ahora, él simplemente había tenido que dar mensajes positivos. Pero ahora resulta que Dios lo llama al lugar donde nadie quería ir. Siendo muy chico, cuando mi mamá me contaba esta historia, yo leía esta primera, mi mamá nos hablaba y nos leía esta primera parte y yo decía, ¿cuánto daría por escuchar la voz de Dios? De manera audible, así como me están escuchando ahora. Yo estoy seguro, este era mi razonamiento de más chico, que si Dios me hablara de la manera que le habló a Jonás, yo iría a donde sea. Claro, cuando uno va creciendo y se va haciendo de mañas, se va haciendo un poco más de egoísmo, se da cuenta que evidentemente Jonás tiene más cosas en común de las que muchas veces pensamos. Jonás, necesito que vayas a ese lugar que nadie quiere ir, pero simplemente para que cumplas con el propósito por el cual fuiste creado. Y acá, esto es lo interesante del libro de Jonás, comienza un juego de palabras entre levantarse y descender. Una condición que es imposible de esquivar si vamos en contra de los planes de Dios. Dice el versículo 3, y Paloma, ¿qué hizo? La primera parte, se levantó, abrió sus alas y empezó a volar. Pero dice muy claro el versículo 3, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y vuelvo a mencionar, no es casualidad que dice, si bien está hablando de forma geográfica, dice que Jonás empezó a hacer ¿qué cosa? A descender. Primera lección súper sencilla, pero que tanto nos cuesta poner en práctica del libro de Jonás. Si yo voy en contra de los planes de Dios para mi vida, es muy probable que empiece en un descenso hasta tal punto que pueda llegar a tocar las mismas profundidades. Y estoy hablando, por supuesto, de lo espiritual. Versículo 5. Ya sabemos el resto de la historia, por eso voy a ir saltando algunas cosas. Entra al barco y demás. Dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿qué seguía haciendo? Dice el texto. Este es el famoso trágame tierra, ¿no? Yo me lo imagino a Jonás en la cubierta del barco como diciendo, me gustaría tener una sábana para taparme. Me gustaría esconderme y lo único que tenía a mano era ir a la parte más abajo del barco. Y allí estaba Jonás tratando de ocultarse de la presencia de Dios. Y viene para mí uno de los principales versículos del capítulo 1, el versículo 6. El patrón de la nave, el capitán, que nada tenía que ver con el entorno en el que se movía Jonás, en ese entorno de aquellos que creían en el Dios verdadero. Se acerca al capitán y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Y qué palabra utiliza? ¿Casualidad? La misma palabra que había salido de la boca de Dios y que Jonás había escuchado, resulta que es la misma palabra que alguien que nada tenía que ver con el entorno de Jonás utiliza para darle una nueva oportunidad. Miren, hermanos, les voy a contar algo y iba a decir, espero que quede acá entre nosotros, pero no me va a quedar otra que se enteren algunos más porque estamos en transmisión.
Lo cuento porque fue hace muchos años, pero creo que describe un poco lo que le pasó a Jonás en este tiempo. Ya voy a hacer un anticipo de lo que decía el pastor José. Antes de estudiar teología, hice 3 años de odontología. Nada que ver a teología, es una carrera que hasta el día de hoy me gusta y quedó, por supuesto, relegada para poder seguir los planes de Dios. Pero me acuerdo como si fuera hoy el primer día que llegué a la facultad, en la Universidad Católica de La Plata, donde entro al edificio de la Facultad de Odontología y claro, todos mis compañeros que no los conocía empezaron a buscar dónde estaban los maniquí de práctica, los diferentes sillones para poder ir haciendo las pruebas, pero a mí hubo algo de toda la facultad que me llamó más la atención. Y era una vitrina que estaba del lado izquierdo de la entrada donde se encontraban los trofeos de los campeonatos de fútbol que se realizaban entre las diferentes facultades. Un deporte que hoy en día no puedo jugar por problemas de columna, así que Dios me ha guiado por otras sendas. Pero claro, yo empecé a preguntar cómo era esto de integrar o formar parte de ese grupo, del equipo que jugaba los torneos, y había un solo problema. Los días que se jugaban los partidos, como suele pasar en general, ¿qué días eran? Los días sábados. Yo en ese momento era el director de jóvenes de la Iglesia de La Plata. Estaba muy bien espiritualmente. Sentía el compromiso de llevar a los jóvenes hacia los pies de Jesús. Y me había propuesto predicarle a aquellos compañeros de la facultad también. Y me había hecho muy amigo de Juan, que era evangélico, y a quien yo trataba de predicarle en todo momento. Ellos ya sabían que yo no tomaba bebidas alcohólicas. Cuando se juntaban los viernes a la noche, por supuesto, yo no asistía. Y todos los viernes era el mismo problema. Santiago, porque jugábamos en la semana al fútbol, no sé cómo era que me invitaban porque ya sabía cómo jugaba, pero todos los viernes era lo mismo. Santiago, pedile permiso a tu pastor. Pedí permiso a la iglesia para venir con nosotros y jugar. Fue tanta la insistencia, hermanos, ustedes no se dan una idea. Fue tanta la insistencia que en un momento que me agarró con la guardia baja, yo nunca me había ido a otro lado a un sábado que no sea la iglesia. A lo sumo me había empezado a quedar a dormir en mi casa cuando no tenía muchas ganas de ir. Mintiéndole a mis padres, vistiéndome como para sábado con una mochilita, guardé mis botines, las medias de fútbol, le pedí a mis compañeros que me pasen a buscar por unas cuadras y claro, yo caí un poquitito más informal que ahora, mis amigos no entendían nada. No, lo que pasa es que vengo de una reunión, ¿no? Me cambié en el auto, llegué al predio, no les puedo explicar el cargo de conciencia que sentía y estaba súper perseguido. Miraba para todos lados para no encontrarme con ningún hermano de iglesia. Claro, ¿quién iba a estar ahí si yo era el único que estaba haciendo las cosas mal? Comienza el partido y se acerca Juan. Se acerca Juan y me dijo una de las frases, de las palabras más dolorosas para mí en ese tiempo. Dice, Santiago, ¿no era que los sábados vos no venías a jugar al fútbol? No por tu pastor, no por eso, sino porque vos querías adorar al verdadero Dios. Literalmente me sentí como Jonás en medio de la barca. ¿Cómo iba yo ahora a poder transformar la vida de Juan siendo que ni siquiera podía con mi propia vida? ¿Por qué les cuento esto? Dios es tan misericordioso, hermanos, y utiliza a personas inesperadas para llamarnos a no simplemente que seamos seguidores de Jesús, a que podamos cumplir con sus propósitos, para que cada uno de nosotros pueda hacer lo que vinimos a hacer a este mundo. O díganme si tu marido que no está sentado en esta mañana y tal vez no es adventista, muchas veces te ha dicho, ¿qué pasa que hoy no vas a la iglesia? Es verdad que hay de los otros maridos, ¿no? O tal vez tu esposa, ¿y por qué no era que vos no mentías y de repente ahora hay cosas extrañas que estás haciendo ahí en tu trabajo? ¿Cuántas veces Dios nos llama para hacernos prender esa lamparita de alerta y que podamos volver a sus caminos? Fíjense qué duro habrá sido para Jonás
escuchar exactamente la misma palabra que Dios le había dicho. Y no solo eso, dice que el capitán le dice, clama a tu Dios. Un profeta no solo debe profetizar, sino otra condición clara de un profeta era que tenga completa armonía con Dios en comunicación. Y ahora el capitán resulta que le dice, discúlpame Paloma, pero 2 cosas te aconsejo, que te levantes y que empieces a orar. ¿Cómo se habrá sentido Jonás en ese momento? Ya conocemos el resto de la historia, pero antes de pasar al capítulo 2, como les decía, es una historia que está muy arraigada a mi infancia, y cada vez que escuchaba esta historia, yo me lo imaginaba a Jonás agarrado al mástil principal del barco y a los marineros agarrándolo de los pies, haciendo fuerza, diciéndole, te tenemos que tirar. Y Jonás, no, por favor, no quiero morir. Ahora, era tal la decadencia de Jonás, ustedes pueden verlo en el versículo 12, que Jonás dice, tómenme y ¿qué cosa? Échenme al mar. Tómenme y échenme al mar. Y los marineros no querían. Y Jonás dice, no, es que no entiende. El culpable de esta tormenta soy yo. ¿Cuánto podríamos hablar acerca de esto? El culpable de esta tormenta soy yo, en relación a la iglesia, en relación a la familia. Cuánta misericordia Dios tiene para con nosotros, que a pesar de las tormentas sigue sosteniendo a las personas que nos rodean, a pesar de nuestras malas decisiones. No conozco a alguien en la Biblia que haya descendido tanto como Jonás. Alguien que fue llamado para abrir las alas y volar, resulta que ahora se encuentra en las profundidades del mar. Fíjense, por supuesto, nosotros sabemos y creemos que esta es una historia literal y real, pero fíjense la imagen poética que nos presenta el libro de Jonás. Una gran ballena y dentro, ballena, gran pez, y dentro de ese gran pez una paloma. ¿Qué puede hacer adentro una paloma adentro de un gran pez? Lo único que no puede hacer una paloma dentro del gran pez es volar. ¿A quién le va a hablar un profeta que fue llamado para predicarle a pueblos? ¿A quién le puede hablar un profeta adentro de un gran pez? ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando vamos en contra de los planes que Dios tiene para nosotros, es inevitable que entremos en un descenso. Pero es aquí donde viene la segunda lección súper sencilla del libro de Jonás. Súper sencilla, pero que más cuesta poner en práctica. Y es que sin importar cuán bajo hayas caído, sin importar el tiempo que te hayas alejado de Dios, sin importar lo que hayas hecho, hay una sola cosa que podés hacer para salir adelante. Y esa cosa es lo que aparece en el capítulo 2. ¿Y es qué cosa? Orar. ¿Cuánto hemos escuchado hablar acerca de la oración, pero cuán poco la practicamos? Son pocas las personas que se animan a reconocer que tienen una vida débil de oración. Y les quiero decir, hermanos, que yo lucho para tener una vida de oración, porque no está en mí el orar. Y esto no es algo que digo yo solo, esto es bíblico. Pero hay que luchar esta pelea. La única manera de salir adelante es teniendo una vida de oración, no una vida de oración superficial, una vida de oración que requiere tiempo, que dicho sea de paso, durante mucho tiempo, siendo departamental de mayordomía, predicaba acerca de la importancia de la calidad, no tanto de la cantidad de la oración. Pero cuando empecé a crecer en mi vida de oración, me di cuenta que es imposible tener una vida de oración sin tener cantidad. Es imposible, no nos mintamos más. Tenemos que pasar tiempo en oración si queremos salir adelante. Y eso es lo que hace Jonás. El capítulo 2 me gusta llamarlo un lugar interesante para orar. Porque, volviendo un poco al concepto anterior, no conozco a un personaje que haya orado en un lugar tan loco, por llamarlo de alguna manera, como Jonás. Para no leer todo el capítulo 2, simplemente me quiero detener en 2 detalles. Y esto es lo que hace el poder de la oración. Una frase muy escuchada por nosotros, paz en medio de la tormenta, ¿recuerdan? Esto es lo que vive Jonás cuando ora en el vientre del pez. Dice el versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre.
siendo que Jonás todavía estaba en el vientre del pez, pero ahora en un estado de oración. Fíjense lo que Jonás expresa: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Jonás todavía estaba allí, pero no importa el lugar donde te encuentres, sino con quién deseas pasar el tiempo en ese lugar. Y Jonás dice, sí, yo estoy acá, pero ya tengo la tranquilidad de que Dios me sacó de este lugar. Ya sacaste mi vida de la sepultura. Y el otro versículo que me parece muy interesante es el versículo 8, que a veces lo pasamos de largo también, porque es en este momento donde Jonás abre su corazón. Y lo dicen en palabras muchas veces poco entendibles. Jonás dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Miren, yo no sé cuáles son tus vanidades ilusorias, pero sin lugar a dudas esas vanidades ilusorias son las cosas que nos propone el mundo, que pensamos que nos van a dar felicidad, estabilidad, paz. Y no solo que la mayoría de las veces no las alcanzamos, sino que cuando tal vez las alcanzamos, nos damos cuenta que seguimos siendo personas infelices, porque estamos detrás de cosas que nunca van a suplantar a las cosas eternas que Dios nos quiere dar. Jonás era un profeta cómodo, y es por eso que él dice, he seguido vanidades ilusorias, he buscado mi propia comodidad, pero ahora, Señor, quiero poner mi visión en las cosas eternas. Dice el versículo 9, pagaré lo que te prometí. ¿Qué es lo que le había prometido? Cumplir con el propósito por el cual él había sido llamado. La estructura literaria del libro de Jonás es apasionante porque el capítulo 1 y el capítulo 3 son capítulos muy semejantes, inclusive gramaticalmente. No solo por el hecho de que el capítulo 1 es cuando conversa con personas, podríamos decir en el Nuevo Testamento, gentiles, porque habla con los marineros, y ahora en el capítulo 3 vuelve a hablar con personas que no eran parte de su pueblo. Y el capítulo 2 y el capítulo 4 son capítulos que están en relación con la conversación con Dios. Ahora, el capítulo 3 se basa en una fórmula que da Elena de White, que es infalible. Esta fórmula dice así, presten atención, SHD, algunos me miran como diciendo, ¿qué está diciendo el pastor? Es una fórmula matemática lo que voy a decir. SHD más D de Daniel, P de P es igual a M. SHD más DP es igual a M. ¿Qué quiere decir esto? Un ser humano dispuesto, SHD era, un ser humano dispuesto, más un Dios poderoso, siempre, pero siempre da como resultado un milagro. Esto lo dice Elena de White. Un ser humano dispuesto más un Dios poderoso es igual a un milagro. ¿Por qué no vemos tantos milagros hoy en día? Y claro, el Dios poderoso se ha alejado. No, faltan seres humanos dispuestos, del cual yo soy el primero, hermanos. Lucho cada día para ser el primero en estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y cumplir con el propósito que Dios tiene para mi vida, porque sé que de esa manera voy a encontrar la paz que necesito y la alegría más allá que todo a mi alrededor se derrumbe. Y encontramos ahora a un Jonás que después de haber pasado por tantos caprichos, resulta que ahora hay un Jonás dispuesto. Y la otra parte de la ecuación, ¿cuál es? Un Dios poderoso. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? El capítulo 3 lo dice claramente. Un milagro. Ahora, antes, lo vamos a ver muy por arriba del capítulo 3, presten atención en cuál es la primera palabra del versículo 2 del capítulo 3. ¿Lo tienen ahí en sus Biblias? ¿Cuál es esa palabra? Levántate. La misma palabra que aparecía en el versículo 2 del capítulo 1. El proyecto de vida de Dios para Jonás no cambia. Paloma, tenés que levantarte y levantar vuelo. Y yo leyendo este capítulo siempre me imaginaba y decía, bueno,
Dios tal vez le dijo a Jonás, bueno, ahora te voy a dar una lista de ciudades para que elijas, ya que no quisiste ir a Nínive, te voy a dar para que elijas. ¿Dios hace eso? No, el versículo 2 es exactamente igual que el versículo 2 del capítulo 1. Jonás, levántate y ve a dónde. Sí, pero Nínive no me gusta. No se trata de lo que te gusta. Se trata de lo que Dios quiere para tu vida. Porque, hermanos, la verdadera adoración a Dios, no es hacer las cosas a mi manera, sino que es hacer las cosas a la manera de Dios, motivados por el amor en Jesús. Eso es adorar. Adorar es hacer las cosas según las reglas de Dios. Y Jonás ahora, Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. Y el versículo 3 comienza de la misma manera que el versículo 3 del capítulo 1. Y Jonás, ¿qué dice el versículo? Se levantó, pero ahora sí para ir a la presencia de Dios. Y automáticamente se pone en acción la fórmula que nos da Elena de White. Y sin lugar a duda, un milagro es producido en Nínive. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que no tiene noción de lo que puede llegar a lograr, no por lo que hay en la persona, sino por el poder que puede provenir de Dios. Un profeta lleno del Espíritu Santo logró transformar a toda una ciudad, a la peor ciudad del momento, en un solo día de predicación, logró que toda la ciudad se transforme. Díganme si eso no es un milagro. ¿Qué más quiere un profeta? ¿Qué más quiere un pastor? ¿Qué más quiere un líder? ¿Qué más deberíamos querer nosotros que las personas que nos rodean? Y pienso en primer lugar en mis hermanos. Pienso en primer lugar en las personas que me rodean. Pienso en mis vecinos, que tanto me cuesta hablarles. ¿Cuánto daríamos por las personas que nos rodean sean convertidas? Dice el capítulo 3 que fue tan poderoso el mensaje de Jonás que incluso hasta los animales entraron en ayuno por orden del rey. Pero lamentablemente el libro de Jonás no termina ahí, porque hay un capítulo más, para mi desgracia, porque el libro de Jonás es uno de mis preferidos. Y el capítulo 4 me gusta llamarlo, y permítanme utilizar esta expresión, espero que nadie se sienta ofendido. Me voy a tomar esta expresión porque la Biblia habla de trapos de inmundicia. Y tomando esa ilustración o esa expresión, quiero decir que el capítulo 4 yo lo llamo un carácter podrido como el mío y como el tuyo. Así era el carácter de Jonás. No voy a hacer levantar la mano a quienes se sienten con carácter podrido. No se preocupen. Generalmente los que no levantan la mano son los de peor carácter. Lo digo sin conocerlos, así que lo digo con tranquilidad. Así era el carácter de Jonás. Había tocado el cielo con las manos al ver a toda Nínive arrepentirse. Pero Jonás ahora, en una conversación con Dios, le dice, yo sabía que me ibas a hacer esto. Yo te conozco, Dios, y sé de tu misericordia. Yo le prediqué a Nínive que iba a ser destruida. Y ahora van a pensar que soy un mentiroso porque esa profecía no se va a cumplir. Un Jonás volviendo a ese Jonás del capítulo 1. Vuelvo a mencionar, no sé cómo estamos con el horario, pero para ir terminando, solamente quiero que leamos el versículo 10 y el versículo 11 del capítulo 4. Dice que Dios le dice a Jonás, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Está clara la lección que Dios le quería dar a Jonás. Pero ustedes vieron allí que dice que había 120,000 ninivitas. Siempre se dice que solo se contaban los hombres. Vamos a quedarnos solo para no alzar o englobar los números. Vamos a quedarnos solo con 120,000 ninivitas. Hermanos, hay una pregunta que para mí es clave en el libro de Jonás.
Y es muy sencilla. ¿Qué le costó más a Dios? ¿Transformar la vida de 120.000 ninivitas o transformar la vida de Jonás? No cabe duda, no cabe ninguna duda. Y déjenme ir un poco más allá. ¿Querés que toda Tucumán sea transformada? No sé cuántos habitantes tiene Tucumán. ¿Alguien tiene un número aproximado? El número que sea, el número que sea. 1.300.000 puede ser. Pongamos el número que quieran. 600.000 habitantes, más o menos, tal vez cerca del millón, no lo sé. Pero cuando vamos según las matemáticas de Dios, queda claro que Dios con algún puñadito de Jonases del capítulo 2 y el capítulo 3 podría transformar la cantidad de personas que Él quiere, porque hay una fórmula que nunca falla y esa fórmula es la que da como resultado el milagro. Yo te quiero animar para que una vez más en esta mañana puedas examinar tu vida y puedas buscar cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Y cuando hablo de propósito no me refiero necesariamente a tu profesión o a lo que estás dedicando tu tiempo, sino al propósito que todos sabemos que tenemos, que es predicar acerca de Jesús. Un propósito del cual no podemos escapar. Dejemos de volar bajito. Empecemos a ser palomas que abran las alas y podamos ser testigos de los milagros que Dios quiere. Hermanos, ¿por qué les predico esto? Porque es el deseo para mi ministerio y el desafío para mi ministerio. Me gustaría ser el Jonás del capítulo 3, que en el momento en que las personas escuchen el programa de una luz en el camino, como lo ha hecho con los oradores anteriores, no por las cualidades que yo tengo, que el pastor sabe muy bien que son muy pocas, y todavía me cuesta comprender el llamado de Dios, sino por el poder que pueda haber en mí, ese poder que solo le pertenece a Dios. Si Jesús estaría con nosotros en esta mañana, estoy seguro que con una sola palabra podría resumir su llamado. Estoy seguro que Jesús nos diría: Iglesia Adventista de Tucumán Centro, levántense. Levántense, cumplan con el propósito para el cual fueron llamados y juntos vamos a ser testigos de los milagros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén.